el día de hoy les voy a traer este Ateneo Clínico. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, soy residente de Medicina Interna de tercer año y agradezco al doctor Jairo Rivera que me asesoró en la realización de esta actividad. Entonces, el caso que les voy a traer el día de hoy se trata de una mujer de 54 años, ella es residente en Arboletes, casada, 3 hijos, labora en la venta de ganado. Y el motivo de consulta de la paciente es que tenía una pierna morada. Y vamos a desarrollar cómo se presentó la enfermedad actual de la paciente. Para cuando ingresó a la institución teníamos como unos datos pocos claros de unas hospitalizaciones previas que había tenido la paciente. Resulta que la paciente había tenido una hospitalización previa en la ciudad de Montería. Espérenme un segundito que me van a prestar aquí. Entonces, la paciente había tenido una hospitalización previa aproximadamente unos 2 meses por una pericarditis constrictiva en la ciudad de Montería. No teníamos unos datos como muy claros de esa hospitalización, solo teníamos que le dijeron a la paciente que le estudiaron varias cosas y para esa fecha pues no se conoció qué fue, pero que le dijeron que no se encontró porque se le produjo esa pericarditis. Unos días después de la paciente haber sido dada de alta de esa institución, la paciente presentó ingreso nuevamente a esa institución por un cuadro sincopal asociado a una trombosis venosa profunda y a un tromboembolismo pulmonar. Dice que en esa hospitalización simplemente la anticoagularon y la dieron de alta con el manejo anticoagulante. La paciente venía evolucionando bien, pero nuevamente comenzó a presentar un cuadro clínico, ya vamos como en la hospitalización, ya en la enfermedad actual, un cuadro clínico de aproximadamente unos 8 días de evolución, de un dolor, edema, calor y cambios en la coloración del miembro inferior izquierdo. Son unos 8 días de evolución que empeoraron en los últimos 3 días, motivo por el cual a la paciente se le ingresó a una institución de la ciudad de Medellín, donde por los hallazgos que ya voy a mencionar, consideraron que era necesario llevarla a un procedimiento, una trombectomía, por el riesgo que tenía la extremidad, pero esa trombectomía fue fallida, motivo por el cual decidieron remitirla a esta institución para hacer una valoración por cirugía vascular. ¿Qué presentó la paciente en esa hospitalización? En este último motivo en consulta, se le encontró que la paciente tenía un TEP agudo con un compromiso de la rama lobal segmentaria y subsegmentaria del lóbulo inferior derecho. Y habían realizado una ecografía, un Doppler venoso de miembros inferiores, donde presentaba un compromiso de la vena femoral común, de la vena femoral profunda, de la propita, de las gastronemias hasta el tercio medio. Es cuando ahí deciden en ese hospital de la ciudad de Medellín realizar ese procedimiento, esa trombectomía, que fue fallida según lo que relataban en la historia clínica y que por eso la remiten para valoración por cirugía vascular. Adicionalmente, manifestaban en esa historia clínica que la paciente se le encontró una fibrilación auricular paroxística y adicionalmente decía en la historia clínica, pero no se encontraron unos datos muy claros, que tenía una sospecha de un síndrome antifosfolípido por presentar un anticoagulante lúpico positivo. Cuando ingresó la paciente entonces a esta hospitalización, la paciente en la revisión por sistema realmente negaba síntoma alguno, la extremidad en ese momento se encontraba bien y no había otros síntomas que manifestara la paciente en esos momentos. Referente a los antecedentes, la paciente como antecedente tenía una hipertensión arterial, un trastorno de ansiedad generalizada, quirúrgicos, manifestaba que se le había hecho una ventana pericárdica en esa hospitalización en Montería, alérgicos, negaba medicamentos, la paciente estaba con enoxaparina y sertralina. Para ese entonces la paciente no recordaba bien las dosis que se le estaban administrando y tenemos ese antecedente hospitalarios, esos 2 que ya le había manifestado, donde había sido hospitalizada por esa pericarditis constrictiva y posteriormente por ese tromboembolismo pulmonar y esa trombosis venosa profunda. El examen físico, cuando ingresó la paciente, entre sus signos vitales se remarcaba que la paciente tenía una
saturación de oxígeno al 92% con oxígeno suplementario, estaba taquicárdica, la presión arterial estaba bien, la frecuencia respiratoria bien y estaba febril. Lo relevante al examen físico cardiopulmonar, la paciente estaba con unos ruidos cardíacos que eran arrítmicos y taquicárdicos, y a nivel de la extremidad inferior izquierda, que era la extremidad que estaba afectada, la paciente presentaba una cianosis hasta el tobillo, púrpura de más o menos unos 4 o 3 centímetros en el dorso del pie, se palpaban unos pulsos, una cruz que estaban calientes, un llenado capilar que era menor de 2 segundos, y tenía una sensibilidad y motricidad conservada para ese entonces. Los paraclínicos iniciales que tenía la paciente solo se presentaba como llamativo que había una anemia microcítica y que teníamos una leucocitosis a expensas de neutrófilos con una PCR elevada. El resto de paraclínicos, como vemos acá para el ingreso de la paciente, eran perfectamente normales. ¿Cuáles fueron las conductas entonces que se tomó? Y tenemos hasta ahora una paciente que tiene una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. Clínicamente fue evaluado por vascular periférico y por cirugía vascular y consideraron que había unos pulsos conservados, una sensibilidad y una motricidad conservada. Se le dejó entonces una infusión de heparina a la paciente. Se consideró que la paciente en ese momento no era candidata a realizarle un procedimiento endovascular para la trombosis venosa profunda que presentaba, dado los hallazgos que ya les dije al examen físico, que conservaba tanto su motricidad como sensibilidad. Se ordenó entonces realizarle por parte de medicina vascular, realizar un Doppler de manera institucional. ¿Qué se encontró en el Doppler que se realizó ya estando hospitalizada la paciente? Es que la paciente tenía una trombosis venosa profunda crónica iliofemoral-poplítea con compromiso de la safena menor, y estos hallazgos sugerían un compromiso subagudo del segmento femoral. Esto se discutió también con cirugía vascular y realmente, dado que todavía conservaba nuevamente la motricidad y la sensibilidad, se consideró que por ahora no era necesario hacer ese manejo endovascular y que el tratamiento en este caso, lo mejor era el tratamiento con la infusión de heparinas para este caso. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una paciente con una enfermedad tromboembólica venosa que se consideró por parte de los médicos tratantes cuando la vieron acá, que pudiera ser un evento provocado. ¿Y provocado por qué? Por esas hospitalizaciones previas que había tenido la paciente, que desconocíamos claramente cómo había sido la tromboprofilaxis y todos esos elementos de esa hospitalización, pero que sí requeríamos unos elementos más claros acerca de cómo había sido esa hospitalización, esa pericarditis constrictiva que había presentado la paciente, motivo por el cual se le solicitó que trajera todas esas historias clínicas y que por ahora la extremidad, dado que si bien tenía algo de cianosis y equimosis, tenía unos pulsos presentes, tenía un buen llenado capilar y tenía una motricidad y sensibilidad conservada, entonces el tratamiento por ahora seguiría siendo la infusión con heparinas. Se consiguió entonces la historia clínica de esa hospitalización que había presentado la paciente. Dicen esa historia clínica que la paciente había consultado había iniciado un cuadro con unos síntomas respiratorios unos días antes y que presentó un episodio sincopal, motivo por el cual consultó a un hospital de la ciudad de Montería. Allí se le encontró que la paciente tenía un derrame pericárdico grave secundario a una pericarditis constrictiva. Dice que se le llevó a la paciente una pericardiotomía exusifoidea y se estudió todo concerniente tanto al tejido pericárdico como al líquido pericárdico y posibles enfermedades autoinmunes. Lo único relevante que dicen todos los estudios es que la paciente tiene unos ANAS 1 en 160, patrón granular fino. De resto, todos los estudios que se le hicieron de inmunología fueron negativos, ANAS, ENAS, complemento, y el resto de exámenes. La biopsia de pericárdico simplemente decía que había un compromiso inflamatorio crónico, y los estudios microbiológicos, tanto para tuberculosis como para otros microorganismos, fueron negativos, motivo por el cual la historia clínica dice que se consideró que probablemente era de etiología viral versus idiopática y la paciente fue dada de alta. Recordemos entonces que ella
aproximadamente una semana después de esa alta, reingresó a esa misma institución por un cuadro de una trombosis venosa profunda izquierda y un TEP agudo. Allá lo que hicieron entonces fue un manejo con enoxaparina y fue dada de alta en manejo con enoxaparina 60 miligramos cada 12 horas y fue dada de alta. Y ya tenemos esta hospitalización actual, donde la paciente ya presenta este nuevo evento, esa nueva trombosis venosa profunda, pero ya decide consultar es acá a la ciudad de Medellín, donde estamos entonces en esta actualidad. ¿Cómo fue la evolución de la paciente? Y es que la paciente venía evolucionando satisfactoriamente. Con la infusión de heparinas que se le dejó, la paciente venía con una buena mejoría clínica, se consideró que no había que hacer ese procedimiento intervencionista, se consideró tanta era su buena evolución de suspender entonces esa infusión de heparina, pasarla entonces a heparinas subcutáneas y se consideró inclusive darle apixaban de manera ambulatoria. Me faltó comentarles que la paciente en esa institución, cuando consultó aquí en la ciudad de Medellín, donde fue fallida ese procedimiento endovascular, al ser fallido, ellos decidieron implantarle un filtro de vena cava, el cual, como venía evolucionando satisfactoriamente la paciente, pues se le retiró. Esos son como los paraclínicos de la evolución de la paciente. Realmente lo que tenemos acá llamativo es una anemia que persiste, una anemia microcítica, una leucocitosis, unos eosinófilos de 1300, y para esta fecha tenía unas plaquetas en 510.000. El resto de los paraclínicos venían normales, y aquí se le repitieron los estudios de SAF. Como vemos, ella venía con una sospecha de un síndrome antifosfolípido por un anticoagulante lúpico que no se encontró realmente el resultado, sino que se lo manifestaban como tal en la historia clínica. Para ese entonces teníamos las cardiolipinas que eran negativas, pero más adelante, de una vez me adelanto un poquito, los estudios de SAF fueron negativos y se consideró que probablemente ese anticoagulante lúpico que se realizó fue en el contexto de una paciente que estaba recibiendo heparinas y que probablemente por eso haya salido alterado. Después de esto, 24 horas después de esta evolución, la paciente se comienza a quejar de un dolor intenso en la extremidad inferior izquierda, asociado a parestesias. Fue evaluada rápidamente, se encontró que la paciente no tenía pulsos pedios, no tenía pulso pedio en esa extremidad, el pulso poplito estaba en una cruz, el pulso femoral estaba a 2 cruces, que la extremidad estaba mucho más cianótica y que adicionalmente se le realizó un focus en ese momento, encontrándose que ya había una trombosis aguda de la tibial anterior y de la pedia y ausencia de flujo en las peroneas. Entonces teníamos una paciente que tenía una trombosis venosa profunda y que ya tiene unos hallazgos de un posible compromiso arterial, motivo por el cual entonces se pensó en una posibilidad de que la paciente ante ese compromiso pudiera estar cursando con una flegmasia celular dolens, dado el grave compromiso que estaba teniendo en la extremidad y estos hallazgos al examen físico. Se solicitó entonces realizar un angioTAC y se realizó un angioTAC, ya vamos a ver el resultado, dado que también tenía ese antecedente, esa trombosis, de ese tromboembolismo pulmonar, ser un angioTAC toracoabdominal y de extremidades, y se solicitó una valoración por radiología intervencionista y cirugía vascular para ver si había la necesidad de hacer algún procedimiento basado en los hallazgos que vamos a ver de la angiotomografía. Se encontró entonces que la paciente tenía una trombosis venosa del segmento iliofemoral izquierdo hasta la vena poplitea, tenía una trombosis venosa superficial derecha y de esas ramas tenía un tromboembolismo pulmonar crónico con posible agudización, dado que también había trombos en la auriculilla y hallazgos también de una pericarditis constrictiva. También había líquido pleural en moderada cantidad, hallazgos de hepatopatía congestiva y los hallazgos pues, del edema asimétrico en el miembro inferior izquierdo. Entonces ya tenemos una paciente que tiene por ecografía un posible componente arterial y esa trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo y una trombosis venosa superficial del miembro inferior derecho.
Y vemos acá algo muy interesante y eso es cómo es el comportamiento de las plaquetas, cómo se estaba dando el comportamiento de las plaquetas en esta paciente. Vemos que la paciente presentaba una elevación de las plaquetas, tal vez algo reactivo, pero acá vemos que hay un cambio importante y una caída de más del 50% de las plaquetas de un día para otro. Entonces, aquí quiero comenzar con las preguntas de las diferentes especialidades y comenzaré con medicina interna. El doctor David Vélez nos va a colaborar con esta pregunta y es en el escenario de un paciente, ¿cómo enfocamos el paciente que tiene trombocitopenia y que presenta adicionalmente trombosis? Ah, no, hermano, sí, después a la ¿Paso ya? sí, hermano. Bueno, muy buenos días. En un paciente que tiene trombocitopenia, siempre que eso está acompañado de otra cosa, nos va a ayudar mucho en el enfoque diagnóstico. Es así como si yo tengo un paciente con trombocitopenia y hemólisis, entre otras cosas, puede uno pensar en una microangiopatía trombótica. Si tengo un paciente con trombocitopenia y tiempos de coagulación prolongados, pensaría en una CID. Especialmente la asociación de trombocitopenia y trombosis, como pueden ver en la tabla, definitivamente nos puede reducir las posibilidades diagnósticas. Pero yo quiero hacer un paréntesis y resaltar algo que es muy importante. La trombocitopenia y la trombosis, ambos son fenómenos que pueden ocurrir frecuentemente en pacientes hospitalizados y enfermos sistémicamente. Entonces hay que resaltar que eso también puede ser coincidencial o ser explicado por una enfermedad más sencilla. Eso lo puedo ilustrar con un ejemplo. Se puede tener un paciente con una trombocitopenia nueva, se le documenta una trombosis venosa profunda, pero resulta que luego, póngalo de 54 años, pero resulta que luego usted puede mirar esa tabla y empezar a considerar síndrome antifosfolípido, probablemente un cáncer, pero usted lo primero que debe realizar y lo que nos dicta la literatura es que debe hacer un enfoque inicial de esa trombocitopenia con exámenes básicos protocolarios y lo que hemos siempre hablado, un examen físico completo y un interrogatorio completo. Probablemente si eso se hace, y no solamente estamos mirando la tabla, nos daríamos cuenta que el paciente está lleno de telangiectasias, que tiene un perfil hepático algo alterado, y es una cirrosis, que hizo trombocitopenia por hiperestrenismo y por su inmovilidad, porque siempre estaba bastante enfermito, es una trombosis venosa profunda. Entonces eso para mí es muy importante resaltarlo. Ahora, definitivamente, esta tabla es muy diciente, o sea, realmente debemos de tener en cuenta esas entidades, e incluso algunos autores recientemente hablan de que esta trombocitopenia y trombosis la pueden agrupar en un síndrome que se le dice síndrome trombótico trombocitopénico. Y esta es la lista de enfermedades en las que debemos de pensar. Entonces, cuando hablamos de trombosis y trombocitopenia asociada a cáncer, sabemos que el cáncer es un riesgo grande para trombosis, pero no solamente eso, el cáncer puede invadir la médula, causar mieloptisis y dar trombocitopenia. Además, lo que hay alrededor del cáncer, como por ejemplo la quimioterapia, la deficiencia nutricional, pues ahora también da trombocitopenia. El síndrome antifosfolípido, ustedes conocen muy bien su morbilidad obstétrica y trombótica, pero es importante tener en cuenta que en el SAP un 22 a 40% de los pacientes pueden tener trombocitopenia. La trombocitopenia generalmente es leve a moderada. Esta trombocitopenia no tiene un fenotipo hemorrágico, sino un fenotipo trombótico, no sangran usualmente. Y tener presente que puede ser como una antelación, puede ser lo primero que se dé y luego seguir un SAP catastrófico. Con relación a la coagulación intravascular diseminada, hay que resaltar que si bien da fenómenos trombóticos, son trombos en la microvasculatura. Entonces, lo más frecuente es que dé compromiso microvascular, especialmente muy acral en las extremidades inferiores. Esa misma premisa la podríamos utilizar en la microvasculatura trombótica. Realmente los fenómenos ahí son más microvasculares. Realmente no es frecuente que dé trombosis en grandes vasos como en nuestra paciente. Ahora, la trombocitopenia inducida por heparina siempre debemos de pensarla, hay que hacer el score de las 4T, y cuando uno hace el score, pues se resalta la importancia de mirar la relación temporal del inicio de las heparinas, ¿cierto?, con la caída bruta de las plaquetas. Y la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna, pues la conocimos muy bien en la pandemia, causada por estas vacunas que tienen como vectores los adenovirus, especialmente AstraZeneca y demás. Incluso hojeando vi que hay un artículo reciente donde incluso se demostró asociada a vacuna por PVH.
Y en general, entonces, estas serían las entidades que yo quería mostrarles que uno debería hacer, pero siempre teniendo presente eso. Definitivamente los autores nos dicen, hagan un enfoque inicial. Este enfoque inicial con exámenes básicos, si no los hacemos, ahí es donde de pronto nos ponemos a pensar en SAT, no hacemos el VIH protocolario y el paciente es 15 días hospitalizado sin el diagnóstico de SIDA. Entonces, es importante mencionar eso. Ahora, el paciente es muy interesante porque, devolvete, Carlos, si Carlos me preguntó por trombocitopenias porque definitivamente eso fue algo importante, pero como ustedes pueden ver, las plaquetas ascendieron y muy interesante pensar también que esto es un fenómeno más bien reactivo y que estas plaquetas quedaron en su basal, pero con seguridad que esas trombocitopenias tienen importancia en el caso, más aún con esa trombosis arterial. Gracias, profe. Bueno, entonces el profe nos dio unas posibilidades como diagnósticas en este caso. ¿Y qué sucedió? El servicio de medicina vascular, considerando varias cosas. Uno, los eventos trombóticos que estaba presentando la paciente. Adicionalmente a una exposición marcada de heparinas, vemos que la paciente ya más de 30 días con exposición tanto a enoxaparina como a heparina no fraccionada, considero que, y sumado a que tenía un 4T score de 7, considero que la paciente probablemente está cursando con una trombocitopenia inducida por heparina. Se tomó entonces la decisión de suspender la infusión de heparinas, de iniciar fondaparinos y de solicitar interconsulta a medicina interna. El porqué de esa interconsulta a medicina interna, basada es que la paciente está en la unidad de cuidados especiales, recordando que aquí en la institución, para ese entonces, esa no estaba, las unidades de cuidados especiales, no estaban los internistas en ese momento, y que adicionalmente vemos una paciente que viene con un cuadro de una pericarditis constrictiva, que en estos momentos también por los hallazgos de la angiotomografía tenía esos hallazgos nuevamente y que requería un enfoque entonces como mucho más integral. Les cuento que medicina interna la alcanzó a ver una vez y lo que hizo fue solicitar entonces para ese entonces un concepto de reumatología, a ver si lo que estaba presentando la paciente era asociado a una posible patología autoinmune. Realmente después la vio reumatología lo único que vio en el caso fueron los sanas, pero realmente la paciente no cursaba con una clínica clara de una enfermedad autoinmune, por lo que consideraron que que no estábamos en el contexto probablemente de una patología autoinmune. Recordemos entonces que también se solicitó una valoración por radiología intervencionista para llevar a la paciente a un posible manejo endovascular, dado que la paciente estaba cursando con ese compromiso de la extremidad inferior y que tenía un compromiso iliofemoropopliteo y que ya había un compromiso como tal de la parte motora y sensitiva de esa extremidad. Entonces, quiero hacerle una pregunta al servicio de medicina vascular y es, dado los diferentes posibles diagnósticos que podemos tener en un paciente que tiene trombocitopenia y trombosis, ¿cómo podemos hacer el enfoque de una trombocitopenia inducida por heparinas, teniendo en cuenta que en nuestro medio no tenemos la disponibilidad de solicitar los anticuerpos contra el factor plaquetario 4, ni tampoco las pruebas funcionales para el HID? Entonces, para esa pregunta nos va a colaborar el doctor Mauricio Durango, que es, el profe nos va a colaborar. El profe John Weyman, del servicio de vascular, nos va a colaborar con esa respuesta. Sí, buenos días. Bueno, nosotros siempre que nos enfocamos pues, frente a un probable caso de un HIT, pues, nos quedamos como a medio, porque decimos que estamos como con un país subdesarrollado, porque en esta situación de la probabilidad de HIT no tenemos ni el examen diagnóstico que nos ayuda a confirmar, la prueba que nos ayuda a confirmar el diagnóstico, que es los anticuerpos contra monoglobulina G, contra el factor plaquetario 4, ni tenemos las pruebas funcionales, por un lado. Y por el otro lado, tampoco ponemos disponibles el tratamiento anticoagulante de primera línea en este escenario, que son los inhibidores directos de la trombina. Entonces, bueno, digo yo pues que estamos como a medias ahí, más sin embargo nosotros trabajamos pues como lo que tenemos. Aplicamos el score de los 4T, el score de los 4T es bueno y es avalado por la Asociación Americana de Hematología, por lo menos cuando da de baja probabilidad, pues nos excluye el diagnóstico, y cuando da de probabilidad alta, sobre todo es probable que hasta un 64% que el paciente tenga un HIT.
inclusive cuando es de moderada probabilidad, alrededor del 20%, y no tenemos otra opción que considerar que el paciente sí tiene un GIS, sobre todo si descartamos otras causas de trombocitopenia. Si nosotros nos vamos a poner a mirar ese score de las 4T, pues de una forma más o menos juiciosa, trata de descartar otras causas de trombocitopenia, que es lo que no debemos, pues como nosotros cometer el pecado acá, de estar de pronto enfocando a un paciente como si fuera un GIS, y que realmente la trombocitopenia sea por otra causa. Hay otros scores, hay un score que se llama el HEP, que no está avalado, no está validado, pero es bueno, es un poquitico más extenso y tiene otros parámetros que a tener en cuenta, que es como la presencia de lesión arterial a nivel del sitio de función donde se administra la heparina, reacción pues como alérgica inmunológica por carga de heparina, y discrimina un poquitico mucho más las causas de trombocitopenia. Ese score HP, que es como de Hit Probability Score, no está avalado, pero de todas formas a veces lo podemos utilizar y compararlo con el score de las 4T, como para estar nosotros un poquitico más afianzados y pensar que estamos ante un caso de una trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, en este punto, cuando el score de las 4T da de probabilidad alta sobre todo, nosotros no tenemos otra cosa distinta que suspender la heparina, porque eso es lo que hay que hacer, porque si no suspendemos la heparina, entonces el paciente puede tener eventos adversos, hasta en un 6% el paciente puede tener eventos compuestos de eventos trombocólicos persistentes, compromiso arterial completo y destinado inclusive la muerte. Entonces no hay otra opción distinta que suspender la heparina, y si el paciente está haciendo fenómenos trombóticos, entonces iniciar otro anticoagulante. Todos sabemos pues, que no tenemos solo el inhibidor directo de la trombina, entonces utilizamos el que tenemos, tampoco tenemos el tanaparoid, que sería el otro, entonces utilizamos el fondaparinos, que igualmente está avalado, y nos sirve como prueba terapéutica, porque si bien al no leer pues, como la revisión de la literatura en este tema, casi todos coinciden en decir que cuando estamos en presencia de un HIT, cuando le quitamos el estímulo que es la heparina, más o menos al día 7 o 3 días 7, 10, el paciente tiene las plaquetas completamente normales. Y lo más importante es que no ha vuelto a hacer fenómenos trombóticos. Y eso lo vemos nosotros en la práctica. Más o menos después de 48 a 32 horas, uno ve que las plaquetas empiezan a subir, y para el día 7 más o menos el paciente ya tiene un recuento plaquetario basal, el que traía antes del HIT. Y eso nos sirve como prueba terapéutica. Es lo que nosotros hacemos en el servicio, estamos como a media vuelta, le decimos, porque no tenemos la prueba diagnóstica ni tenemos el anticoagulante de primera línea, pero así más o menos como nosotros enfocamos al paciente con una eventual diagnóstico de una trombocitopenia inducida por el paciente. Básicamente eso. Bueno, entonces, como vemos, había un compromiso importante de la extremidad de este paciente, y ese mismo día se consideró entonces que había que llevar, para salvar esa extremidad, hacer una tromboaspiración en ese caso. Entonces, ese mismo día se llevó por parte de radiología intervencionista una tromboaspiración mecánica en todo el recorrido iliofemoropoplicteo izquierdo. Dicen posterior que se realizó una flebografía y que se demostraba una recuperación del calibre de esos vasos tratados y una recuperación del flujo antedógrado de la extremidad. Desafortunadamente reportan cuando hicieron eso que se le administró 7.000 unidades de heparina durante ese procedimiento cuando se le realizó. Pues ya teníamos el contexto también de una paciente con un HIT. ¿Qué pasó con la paciente? La paciente entonces, después de realizar eso unas 48 horas aproximadamente, comienza nuevamente con una evolución muy tórpida. El miembro inferior izquierdo nuevamente con una marcada cianosis, una frialdad ya que comprometía los 5 dedos, y parcialmente el antepié. Había un dolor a la movilización, no se evidenciaba llenado capilar, había un compromiso de la sensibilidad, ya tenía un pulso femoral hipoplito de una cruz y distal de 0, y había una menor movilidad con respecto a hasta 48 horas. Entonces, ¿qué se consideró? Uno, que probablemente también está cursando con un posible evento arterial en ese caso, dado ese compromiso. Y lo otro, se preguntaban si la paciente estaba teniendo una falla al tratamiento anticoagulante, que en este caso era el fondaparinos. Se decidió entonces traslado a la unidad de cuidados intensivos, y
en vista pues del compromiso que tenía la paciente, se solicitaron paraquímicos pensando en diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una microangiopatía o una coagulación intravascular diseminada. Les adelanto de una vez que los paraquímicos para descartar estas entidades del fibrinógeno y todo estaban dentro de lo normal. Y aquí voy a hacer entonces otra pregunta al servicio de medicina vascular y es cómo se define un HIT refractario y si existen medicamentos diferentes para el uso del fondaparinos en este caso. La definición actual que se tiene para la trombocitopenia inducida por heparina con características catastróficas hace referencia a un subtipo específico de esta entidad en el cual los pacientes tienen una evolución tórpida una vez que se ha suspendido la heparina y que se ha iniciado el tratamiento convencional con anticoagulantes no heparinoides. Estos pacientes en los siguientes 5 días empiezan a presentar nuevos eventos trombóticos o el empeoramiento de los eventos trombóticos que ya se han detectado. Y además de eso, lo que se espera o la evolución habitual que se espera una vez que se suspenden las heparinas y se inicia el tratamiento con los anticoagulantes no heparinoides, que es que el recuento de plaquetas se recupere, que es la evolución que está en la primera gráfica. Una vez que se suspenda las heparinas y se inician estos anticoagulantes, se obtenga un recuento, una recuperación en el recuento de plaquetas en los siguientes 7 días, no se dan en estos pacientes. Entonces, la característica del HIT catastrófico es que hay una evolución tóxica en cuanto a la aparición de nuevos eventos trombóticos, y aparte de eso, la recuperación de plaquetas se extiende más allá de la primera semana y puede tratarse normalmente, va a aparecer hasta la tercera semana. Entonces, es ahí cuando aparece esta descripción que es la del HIT autoinmune, ¿ya? Y específicamente el catastrófico hace parte de los 6 subtipos que se han descrito para este tipo de HIT autoinmune. Entonces, los diferentes subtipos son el HIT asociado a coagulación intravascular diseminada, el HIT de inicio tardío, que es el que comienza, inclusive empeora luego de la suspensión de heparina, muy parecido a lo que sucedió con esta paciente en alguna etapa de su evolución, o inclusive persiste, la recuperación es tardía más allá de la primera semana y hay una progresión de los eventos trombóticos. ¿Ya? Estas 2 características, que quizás son las más temidas, se presentaron en este paciente. Y hay otros tipos que hacen referencia a que es espontáneo, donde se pueden presentar casos en los cuales no son previos o son previas a la heparina. Y estos son los casos que se describen asociados, por ejemplo, a infecciones, ¿ya? Que son las exposiciones a los lipopolisacáridos específicamente, o a la cirugía cuando hay reemplazos de rodillas, donde se ha detectado que el condroitin sulfato puede ser la molécula que interactúa precisamente con el factor 4 plaquetario y al final hace la misma interacción sobre el receptor de la plaqueta para generar la activación. ¿Listo? Y otros 2 tipos que afortunadamente son menos comunes, pero sí se han descrito en la literatura, que son el HIT asociado a fondaparinol. Este sería uno de los contextos pues, menos favorables, porque el fondaparinol es una de las alternativas que tenemos disponibles para el tratamiento de esta entidad, y otra que también se ha descrito, que es el HIT asociado a los bolos de heparina, y esto es común que se presente generalmente en el contexto de cirugías cardíacas o cuando los pacientes van al laboratorio de hemodinamia, los procedimientos de revascularización, y se usan precisamente estos bolos de heparina. Lo que uno presume es que en estos casos ha habido una exposición previa que ha sensibilizado al paciente, y la evolución en estos casos es que el descenso es mucho más agudo, como pueden ver. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo tener en cuenta entonces que podemos estar catastróficos? Conclusión. 1, el paciente que luego de haberse suspendido la heparina y haber iniciado el tratamiento con anticoagulantes no heparinoides, cursa con una evolución tórpida, con presencia de nuevos eventos trombóticos o progresión de los eventos anteriores, de los eventos actuales, con un deterioro clínico y con una recuperación lenta más allá de la primera semana, inclusive hasta la tercera semana de recuento de plaquetas. Un dato importante en estos pacientes y que se ha descrito
que hasta el 50% de los casos pueden tener un recuento de plaquetas por debajo de 20.000. Y esto es muy importante porque cuando nosotros aplicamos los criterios del 4T, recordemos que analizamos el recuento de plaquetas, nos decía que hacíamos la evaluación pre-test de estos pacientes simplemente cuando lo estamos evaluando ante la posibilidad de un kit, antes de iniciar inclusive el tratamiento, el recuento de plaquetas por debajo de 20.000 nos restaba puntos para el diagnóstico de esta entidad, pero cuando estamos ante una evolución tórpida, específicamente la que acabamos, en el escenario que acabamos de mencionar, el recuento de plaquetas por debajo de 20.000 puede hacer sospechar la presencia de esta entidad. Entonces, estos datos provienen de estudios principalmente retrospectivos, ¿ya? Desde el año 96, cuando este autor, que se llama Teodoro Quartienti, que es quizás el que más información nos ha dado o nos ha enseñado sobre el comportamiento de esta entidad, publicó unos datos de un estudio retrospectivo de su centro que se encuentra en Canadá. Este autor describió en esta corte de 127 pacientes que aún en ese año, donde el escenario era muy similar a lo que tenemos nosotros hoy en día, que tenían limitantes para acceder a los tratamientos de primera línea de uso intravenoso como es el alcatroán y la virudina, inclusive para acceder a las pruebas diagnósticas como nosotros en este momento. Los pacientes que estaban bajo tratamiento para esta complicación podrían desarrollar en ese momento nuevos eventos trombóticos o la progresión de la trombosis hasta en el 76% de los casos, ¿ya? Con unas tasas de mortalidad que alcanzaban hasta el 20%. Y esto fue antes de la era de los DOAC. Después, hacia el año 2015, este mismo autor publicó su primera experiencia con el uso de los DOAC en unos estudios que eran de eficacia y seguridad, y demostró que efectivamente el rivaroxaban, que fue la primera molécula que se puso a prueba, fue segura y efectiva para manejar esta entidad con tasas de complicaciones menores al 5%. Y después se fue acumulando experiencia con todos los demás DOAC, y vemos, por ejemplo, cómo el resultado de este estudio retrospectivo multicéntrico de Curry en el 2017, que reclutó quizás el mayor número de pacientes publicados hasta el momento, que fueron 325, mostró ya en la era de los DOAC que el desarrollo de nuevas complicaciones o la progresión de la trombosis era mucho menos frecuente y con tasas hasta del 19%, pero con una mortalidad muy parecida a los estudios anteriores. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de tratamiento? Ya que nosotros no tenemos disponibles los inhibidores directos como el algatroban y la bilirrubina, entonces se ha ganado experiencia precisamente con los nuevos anticoagulantes, y este meta-análisis que se publicó específicamente en el 2021 comparó la efectividad y seguridad de todos los anticoagulantes, de todos los nuevos anticoagulantes con relación a la terapia como que se definía como de primera línea, que ya sabemos que son los inhibidores intravenosos o directos de la trombina, ¿ya? Y en resumidas cuentas, lo que muestran es que el fondaparinux, ¿ya?, y los DOAC, comparados con los tratamientos de primera línea que se han considerado hasta el momento, fueron superiores en términos de recuperación de recuento de plaquetas, de la menor probabilidad de eventos trombóticos y en menor riesgo de sangrado. Incluso aquí los dos superan al fondaparinux y la mortalidad es mucho menor con estos pacientes. Entonces, lo que muestra en este metanálisis que sí hizo una evaluación de aproximadamente 3.200 estudios, y de esos estudios había 92 estudios que eran retrospectivos, que provenían de 119 grupos de trabajo a nivel internacional, y en los cuales se analizaron un N de aproximadamente 4.600 pacientes, que hasta ahora ha sido lo más representativo. Nos va mostrando cómo precisamente estas nuevas alternativas de tratamiento, refiriéndose a los nuevos anticoagulantes y al fondaparinux, va mostrando superioridad con respecto a las terapias de primera línea, que a pesar de que en la guía del 2018 de la Asociación Americana de Hematología están recomendadas como la primera opción, pues se tienen que
se debe seleccionar acorde al contexto clínico del paciente, es decir, al grado de mentalidad que tenga el paciente, a la presencia de isquemia que amenaza la extremidad, a la presencia de falla renal o a la presencia de falla hepática. Entonces, quizás los hallazgos precisamente de este metanálisis van a cambiar un poco las recomendaciones de la futura guía, que es lo que vamos a ver. Y es importante saber que localmente pues, se ha compartido las experiencias. Si bien tengo entendido, no he participado en esa experiencia, que mis profesores han manejado precisamente algunos casos de esta complicación avisadas en el contexto de pacientes con falla renal monitorizados por el plan antifactor 10. También hay experiencias que han sido publicadas en otros sitios, pero en este contexto no fue un catastrófico, es importante mencionar, ¿ya? Y que obtuvieron una buena respuesta al utilizar la pizza en este paciente. Bueno, entonces, continuando con el caso clínico, se decidió entonces llevar a la paciente a realizarle una nueva imagen, se le realizó un Doppler de vasos arteriales de miembros inferiores, dado pues la clínica que presentaba de esa clínica que estaba presentando la paciente. Se encontró entonces que a nivel de la extremidad inferior izquierda ya tenía un compromiso de la arteria tibial anterior y el resto estaban bien. Pero adicionalmente se decidió hacerle un rastreo ecográfico venoso donde se encontró que tenía el miembro inferior izquierdo con una trombosis venosa del segmento iliofemoropópliteo. Recordemos que esa era la extremidad que el día anterior ya habían llevado a hacerle un procedimiento endovascular y que por fleografía había quedado con muy buen flujo. Y que adicionalmente ya teníamos en la extremidad inferior derecha una trombosis venosa aguda en la vena femoral y en la poplitea con extensión a las venas peroneas. Entonces tenemos nuevamente una trombosis venosa del miembro inferior izquierdo, una trombosis venosa del miembro inferior derecho y una trombosis arterial en el miembro inferior izquierdo. Entonces, voy a hacer una pregunta al servicio de hematología, considerando entonces que la paciente pudiera estar cursando con un GI refractario, que no está respondiendo al tratamiento usual, ¿existen otras terapias para el manejo del HIT refractario para este caso? Entonces nos va a acompañar el doctor Sergio Londoño, que es fellow de hematología. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Londoño, yo soy fellow de hematología de segundo año. Yo tuve la oportunidad de conocer a esta paciente cuando estaba rotando acá. Entonces, tal como ya nos mencionaron, parte del manejo principal del manejo del HIT es suspender las heparinas y dar un anticoagulante no heparínico para prevenir la recurrencia y la progresión de la trombosis. Pero como vemos en este caso, las trombosis empeoraron, las trombosis progresaron y la paciente tuvo deterioro clínico. Entonces, digamos, como alguna forma en la cual lo definen en los pequeños estudios que hay acerca del refractario es empeoramiento clínico, empeoramiento de las trombosis o empeoramiento de la trombocitopenia. En ese caso, uno ya debe optar por otras intervenciones terapéuticas que vayan más dirigidas a disminuir la carga de anticuerpos, que sería lo que se utilizaría en estos casos. Aquí ya está en un escenario mucho más sombrío porque las tasas de mortalidad son mucho más altas y digamos que el soporte bibliográfico científico que recomienda las intervenciones que les voy a mencionar es mucho más escaso. ¿Cuáles son las opciones? Entonces está la terapia con corticosteroides, la terapia con inmunoglobulina, ¿cierto? Los recambios plasmáticos, y hay algunos reportes de casos que han utilizado inmunoglobulina, anticuerpos monoclonales anti-CD20, puntualmente rituximab, para casos muy refractarios. El manejo con corticoides definitivamente pues, se demora mucho en actuar y no hay como buenos reportes de casos o revisiones sistemáticas que hayan, digamos, evaluado esta intervención. Entonces, probablemente la utilidad de esto sea muy baja. Principalmente, ¿qué es lo que se ha visto? Revisiones sistemáticas, la más grande incluye 35 pacientes con HIT refractario, con esa cualidad de HIT autoinmune, que es lo que habla de que hay anticuerpos que ya actúan independientemente de la presencia de heparina. Entonces se ha visto que los pacientes que reciben inmunoglobulina a dosis variables, hay dosis de 0.4, dosis de 0.8, dosis de 2 gramos por kilo utilizado por 2 a 3 días, hay una tasa de respuesta significativa y ha visto que los pacientes pueden mejorar tanto el recuento plaquetario como las tasas de trombosis y salir de esa tormenta trombótica. Como les digo, estos son, digamos que series de casos
y lo más grande que hay son 35 pacientes. Entonces, la inmunoglobulina puede ser una alternativa si se detecta el hit refractario, iniciarla de forma temprana, ¿cierto? Eso puede ser una opción. Los recambios plasmáticos también se han evaluado solos o con el uso concomitante de inmunoglobulina, pero digamos que esta combinación sí que son reportes de 2 casos como mucho. Los recambios plasmáticos, pues como la literatura es tan heterogénea en este caso, se ha hablado con albúmina, con plasma, con solución salina, y lo que se hace son recambios de 1 a 1.5 bolenias. Está reportado que el recuento de plaquetas mejora mucho, se han hecho seguimientos con mediciones pues, de los anticuerpos contra el factor plaquetario 4 y se ve que hay una disminución, pero posteriormente hay un rebote. Entonces, puede que sea una intervención inicialmente que funcione, pero a largo plazo puede que no sea tan efectiva. Y con rituximab solo hay un reporte de caso. La paciente pues vivió, pero terminó incluso con amputación bilateral de miembros inferiores. Y sabemos que la acción del rituximab es mucho más tardía. En este caso necesitamos son medicamentos que actúen mucho más rápido. Entonces, definitivamente no hay, digamos, como un soporte bibliográfico muy fuerte que le indique a uno qué se puede hacer. Las 2 opciones más factibles serían la inmunoglobulina y los recambios plasmáticos. La inmunoglobulina parece que tiene un poco más de evidencia que soporta esta recomendación y podría ser una intervención factible. Si uno ve que no hay mejoría, yo optaría pues utilizar inmunoglobulina, si no hay mejoría, optar por recambios plasmáticos. Pero cualquiera de las 2 opciones, digamos que en ausencia de evidencia, podría ser viable. Muchas gracias. Carlos, qué pena interrumpir, Manito, pero es que me preocupa el enfoque que se está dando este caso, porque se está dando por cierto que tiene una trombocitopenia inducida por heparina, y a mí eso me parece muy complicado de sustentar. Es decir, sin autoanticuerpos, sin la demostración de autoanticuerpos, es muy difícil. El 4T que tanto han mencionado es un modelo de probabilidad previa más para descartar que para confirmar. Y la T más importante del 4T es trombocitopenia. Esta señora nunca la tuvo. Es decir, ella subió. Recuerden que las plaquitas son un reactante de fase aguda, un reactante tardío, pero reactante, es decir, que sube. Sube con cualquier cosa. Sube en una ronda conmigo cuando tenía la próstata normal. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, esa curvita en la que está enfocado la trombocitopenia, yo no creo que aguante para sustentar una. Nosotros, ustedes están muy chiquitos, pero cuando solamente poníamos heparina no fraccionada en infusión, eso era así, que las plaquitas escurrían. Pero la mayoría de pacientes hacen un descenso de plaquetas cuando tenemos infusiones continuas de heparina y la hacen en una semana o 2 semanas, pero casi nadie hacía trombosis, por eso nunca les hagan buenas. Por eso no nos preocupaba. Sí, profe, estoy totalmente de acuerdo, inclusive eso lo discutí con el profe David, y es esa caída que fue, si bien del 50%, pudiera estar en el valor basal de la. Más adelante tengo la curva de cómo terminan de caer las plaquetas, y realmente quiero decir que este es un caso que se desarrolló todo en 7 días. Pues desde que inició hasta que presentó todo fueron 7 días. Y realmente es difícil, por eso queríamos enfocarlos. ¿Cómo pensar que es una trombocitopenia inducida por heparinas solo en ese contexto de tener esa caída del 50% de las plaquetas? Y por eso le planteé esa pregunta al profe David, y es, ¿qué otros diagnósticos diferenciales podemos pensar ahí? Pero sí es muy válida, profe, porque esa caída de las plaquetas, ahora vemos la curva que sí terminó de caer bastante las plaquetas, pero las conductas se tomaron basadas en esa caída y en los episodios nuevos trombóticos que presentó la paciente, basado en esos nuevos episodios trombóticos, y que la paciente venía mejorando y de un momento a otro presentó esos episodios, esa caída del 50% y el antecedente de la exposición de las heparinas en esos últimos 30 días. Sí, pero yo creo que yo me hice la pregunta, profe, cuando en la empresa está ahí, ¿cierto? Y fue mi empresa mi inclusión vascular, o vascular que pensó en la PX, porque fue más allá, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que es una entidad tan grave, profe, y como no tenemos herramientas, a veces es mejor pensarlo. Así sí. Pero definitivamente, si esa paciente el otro día le da unas plaquetas y sube otra vez a 300,000, yo recuerdo probablemente todo lo que dice, ¿cierto? Y vea que también. Hay otra tablita que está donde caen más que es más reciente.
Y profe, que si bien se pensó también en eso, ¿verdad? Que vascular también solicitó otros estudios pensando en que tuviera una coagulación intravascular diseminada y que tuviera una microangiopatía trombótica como otros diagnósticos alternativos, ¿verdad? Que ellos pidieron también aquí otros estudios pensando, puede que tengas otra cosa, pero el enfoque inicial que se le dio eso. Continuando un poquito, entonces, para concluir el caso, es que la evolución es... ¿Cómo, profe? Ay, hola, Hasta la ¿me próxima. escuchan? Profe. Yo quiero decir una cosita porque a mí me parece como súper importante y es que, digamos, una dificultad que uno tiene, sobre todo cuando los pacientes vienen remitidos extrainstitucional, y me ha pasado ya en varias ocasiones, es uno tener como una claridad de la curva y la tendencia de ese recuento plaquetario. Entonces, va pasando un evento que es catastrófico, que son, digamos, trombosis inmediatamente, y lo que decía profe Fabián, el doctor David, a uno le toca actuar con toda la presunción diagnóstica, con la limitación que uno tiene en esa probabilidad clínica y que nosotros no podemos hacer, digamos, una exclusión inmediata y le toca a uno ir inmediatamente como tratando todas esas causas o diagnósticos diferenciales, pero actuando a favor del paciente, tomando como conductas rápidas de lo que le va a cambiar o le podría impactar en tener un deterioro clínico, que para este caso era cambiar la anticoagulación. Y si yo asumo que dentro de las probabilidades plausibles, si bien a uno, ya inclusive pensando rápidamente, uno mirábamos los diagnósticos diferenciales, que tuviera una trombocitopenia para heparinas, pero ya se podía estar infectando, o sea, llevaba más de 2 semanas hospitalizada, teniendo en cuenta la estancia institucional, y entonces uno le toca hacer como pensar en ese momento que tiene que excluir esos diagnósticos, pero también hacer una conducta en pro de todo lo que vaya excluyendo inmediatamente. Y si con la anticoagulación, porque al final yo pienso que aquí hay que tener una particularidad. Digamos que los eventos trombóticos de esa magnitud, porque se sale, digamos, del escenario, esta paciente es completamente eh, diferente, tienen muy buena respuesta a la terapia anticoagulante. Entonces, cuando yo tengo un evento trombótico de una carga muy alta, pero que no me responde a una anticoagulación óptima, yo tengo que actuar muy rápido, especialmente porque miren que trombosis en varios lechos, inclusive en un solo paciente, uno tiene muchas veces embolia pulmonar, TBP, en un brazo asociado a, a un acceso vascular, así usted en un paciente crítico, pero es muy raro que el paciente empiece a hacer compromiso en la perfusión. Entonces, cuando yo hay esos hallazgos, yo ya estoy ante una cosa que requiere actuar rápidamente como a favor de los criterios de exclusión. Y la limitación que nosotros tenemos con este, y que yo creo que es primera vez que uno se enfrenta a una posibilidad clínica sin tener un diagnóstico definitivo de un hit refractario, que le obliga a uno a tomar una conducta terapéutica muy rápido, y eso me parece clínicamente difícil, y que asume que uno vaya actuando con todos los diagnósticos diferenciales posibles, porque es que no tenemos, profe, como una herramienta para hacer un diagnóstico definitivo rápido de esa trombocitopenia. Bueno, pues voy a concluir como rápidamente qué pasó pues con el caso clínico, y es que se consideró por parte de hematología que la paciente estaba cursando con un síndrome trombótico catastrófico, dado pues los múltiples lechos vasculares que estaban comprometidos, que posiblemente era una trombocitopenia inducida por heparina refractaria, con todas las premisas que ya dijimos y las limitantes de no poder tener un diagnóstico preciso de esta entidad, pero lo que se optó fue por realizar unos recambios plasmáticos e iniciar manejo con prednisolona. Esta es la curva, profe, cómo se dio entonces, miren la caída de las plaquetas que sí continuó, todo este proceso se dio en unos escasos días. Vemos que toda la evaluación de la paciente se dio desde un 22 hasta un 30, en aproximadamente una semana sucedió como todo el cuadro clínico de la paciente. Y adicionalmente, vemos que la paciente venía con ese diagnóstico de una pericarditis constrictiva. Desde un inicio, cuando ingresó la paciente, se le había solicitado una ecocardio para evaluar esa posibilidad y por qué tenía esa paciente esa pericarditis constrictiva.
cuando la paciente ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, se le logró hacer esa ecocardiografía que decía que había una pericarditis constrictiva y un posible compromiso infiltrativo, pero realmente pues, no logró la paciente ser evaluada por el servicio de cardiología. La paciente se le iniciaron los recambios plasmáticos, posterior a eso la paciente hace un deterioro clínico con requerimiento de soporte vasopresor, luego de los recambios, inicialmente hizo un paro cardiorrespiratorio, la lograron pues sacar, pero a las 12 horas la paciente nuevamente hace un paro cardiorrespiratorio y la paciente fallece. Consideran que probablemente sea por un choque obstructivo, por hemodinamia, por un compromiso hemodinámico dado por un TEP o posiblemente por una pericarditis constrictiva. Las conclusiones es que realmente es muy difícil evaluar estos pacientes. Como dijo la profe Maribel, hay que partir de unos posibles diagnósticos y actuar en favor del paciente. El profe David nos explicó muy bien que hay diferentes diagnósticos diferenciales que se pueden hacer, que es muy difícil obviamente poder llegar a un diagnóstico de un HIT, sobre todo un HIT refractario, dado que en nuestro medio no tenemos la realización de tanto de los anticuerpos como las pruebas funcionales. El tratamiento que tenemos nosotros de primera medida es el fondaparinol, sino el que recomienda las diferentes vías que son los inhibidores directos parenterales de la trombina. En nuestro medio no están disponibles y que realmente existen otras alternativas para el caso del HIT refractario, como lo son los recambios plasmáticos, los esteroides y la inmunoglobulina, pero que tienen muy mala evidencia. Entonces, no sé si haya como más dudas, preguntas o aportes acerca del caso clínico. El fallecimiento y resalta probablemente ese sinsabor que le queda a un toque de algo más en esta paciente que no sea cierto. Sí. Lo que pasa es que definitivamente esto resalta la importancia de definir esos anticuerpos, la medición de los anticuerpos. Eso es lo que resalta este caso. Y usted lo dijo muy bien, Fabián. Ahora, uno con esto tiene que, como está la limitante, toca suspender el manejo, porque queda esa variable que hay que suspender definitivamente, entonces la pericarditis constrictiva, es un caso bastante. Eso me llama la atención de considerar que pudiese relacionar los dos eventos, porque no pareciera ser algo aislado. Yo no conocí el caso, pero lo que... No, le profe, tranquilo, termino. La verdad no conocí el caso, hermano. Sí, desde un inicio, o sea, se consideró que pudo haber causado eso. Inclusive hubo una evaluación de hematología, porque no puse pues como todo, porque la paciente venía presentando una hipereosinofilia. Se le elevaron hasta 1300, 1500 y además tenía una anemia que era microcítica. Ellos al inicio consideraron que pues por ahora y con los antecedentes de que ya tenía una patología en otra institución donde no había una infiltración como tal ahí en el pericardio, por ahora no consideraron que la paciente tuviera alguna patología que explicara eso. Queda el sinsabor, como dice el profe, de qué más pudo haber tenido esta paciente, alguna neoplasia o alguna otra entidad diferente que haya llevado a la paciente pues al fallecimiento. Queda como ese sinsabor, hubiera sido un gran CPC, pero difícil.